¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Así que... Buenas tardes, chicos. Vamos a proseguir con la materia de arquitectura de computadoras. La clase pasada estuvimos viendo los componentes de ciclo y el día de hoy vamos a ver otro tipo de dato, ¿sale? Que nos va a facilitar muchas actividades dentro de la programación. Por ejemplo, la elaboración de base de datos, guardar datos, hacer operaciones complejas de, por ejemplo, matrices, sistemas de ecuaciones, almacenar información referente a ciertos elementos, ¿sale? Y esos elementos que vamos a ver el día de hoy, ¿sale? Se llaman arreglos, ¿sale? En matemáticas estos arreglos nosotros los conocemos como vectores o matrices. En matemáticas, no en estática, ¿sale? En estática, recuerden que un vector es, al menos como la forma, como lo estuvimos viendo nosotros en estática, un vector es la graficación de una fuerza, ¿no? Ya no vimos más allá estos vectores representados con coordenadas y demás, y esas coordenadas son las coordenadas matemáticas en las cuales nosotros vemos a los vectores como tal. Entonces los arreglos son esto. ¿Qué es un arreglo? Podríamos mencionar como un arreglo es una estructura de datos en la cual simula una casilla, un conjunto de casillas en los cuales se guarda información. ¿Sale? Eso es un arreglo. ¿Sale? Entonces, nosotros podemos definir o podemos trabajar con un arreglo. Ejemplo, el arreglo A, paréntesis. Ok, vamos a establecer aquí su estructura del arreglo. Su estructura puede ser, por ejemplo, A, nombre, corchetes, y dentro de los corchetes va su tamaño. Esto cuando se esté definiendo o declarando. En caso contrario, llevará nombre y posición. ¿Sale? ¿A qué se refiere esta posición? Es para ya sea lectura,
sea, para que yo pueda leer qué existe en esa posición o para escritura, ya sea para leer o para guardar información en ese lugar. Ejemplo, yo puedo tener el arreglo llamado arreglo de tamaño 4. ¿Sale? Esto me indica que yo tengo, se tiene un arreglo de tamaño 4. ¿Sale? En pocas palabras, tenemos 4 casillas. ¿Sale? Para que yo pueda alimentar este arreglo, o por ejemplo, yo puedo definir que este arreglo tiene los valores de 4,7,8,3. ¿Sale? Y ahí están sus posiciones. ¿Sale? Eso es un arreglo. Cada una de estas posiciones tiene, cada uno de estos números está en una posición del arreglo. De esta forma. ¿Sale? Entonces, el primer elemento del arreglo es la posición 0. El segundo elemento del arreglo es la posición 1. El tercer elemento del arreglo es la posición 2. Y el cuarto elemento del arreglo es la posición 3. ¿Sale? Entonces, si yo coloco, ¿sale? Recuerden que aquí yo estoy declarando el arreglo. Declarando el arreglo. Yo declaro el tipo, aquí digo que es un int, es un arreglo de enteros de tamaño 4, o sea que tenemos cuatro elementos, ¿sale? Aquí yo estoy guardando, es la información que tiene el arreglo, ¿sale? Aquí vamos a poner ejemplo de datos almacenados. Estos son los datos almacenados y cada uno tiene una posición. Si yo coloco, por ejemplo, ahí arreglo y pongo la posición, no sé, 2, lo que me tendría que estar mostrando C es el valor que se encuentra en la posición 2. Recordemos que siempre contamos desde el 0 hasta el 2, por lo tanto sería el valor 8. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá, chavos? Ok, perfecto. O sea que también puede almacenar datos. Sí, es como si yo tuviera muchas variables en una sola. ¿A qué me refiero? A que arreglo 2 tiene un valor. Arreglo, por ejemplo, arreglo 0 tiene otro valor completamente diferente, pero el elemento es el mismo. Es, por ejemplo, una analogía sería que yo declarara, por ejemplo, aquí, muy aparte de esto, ¿sale? Por eso pongo aquí esas 4 líneas. Independientemente de esto, yo podría definir, por ejemplo, la variable arreglo, guión bajo 1, y a esa darle el valor de 8. Y de la misma forma, crear otra variable que se llame arreglo, guión bajo 0, ¿sale? Y decirle que su valor es 0. Es algo muy similar. ¿Cuál es el problema? Que aquí yo como programador tengo que especificar qué variable quiero. Y aquí no. Ahorita vamos a ver cómo yo puedo tener acceso a cualquier elemento del arreglo como usuario. Más allá de serlo como programador lo tendría yo que hacer así, como usuario o de manera automática. Por ejemplo, en C, yo no puedo hacer que de aquí se pase acá si yo no lo escribo. Y en este elemento de los arreglos, yo puedo hacer que vaya mostrándome toda la información de manera automática. Que es lo interesante de los arreglos y es la funcionalidad que tienen los arreglos. Por ejemplo, podemos declarar aquí, por ejemplo, int arreglo igual a 4, por ejemplo. Perdón, int arreglo paréntesis, corchetes, perdón, 4.
¿Sale? Y nada más, punto y coma, por ejemplo. ¿Cómo lo puedo llenar? Pues igual con su nombre. Arreglo en la posición 0. Yo le digo que es igual a 0. Me faltó el punto y coma. Punto y coma. Nuevamente arreglo en la posición 1. Yo le voy a decir que vale 1. Después arreglo en la posición 2, que valga 2. ¿Sale? Y arreglo en la posición 3, que valga 3, por ejemplo. ¿Sale? Punto y coma. Aquí yo ya definí mi arreglo, ¿sale? Y ya tiene valores, ¿sale? Esto sería lo mismo. Aquí yo aplicara la de int arreglo -1 o arreglo 1, coma, arreglo 2, coma, arreglo 3, coma, y arreglo 4. Obviamente podemos hacer lo mismo, que sea este el arreglo 3, este el arreglo 2, este el arreglo 1 y este el arreglo 0. Y puedo hacer exactamente lo mismo, ¿no? Poner aquí arreglo 0 igual a 0, arreglo 1 igual a 1, arreglo 2 igual a 2 y arreglo 3 igual a 3. Y me hace exactamente lo mismo, ¿no? Si yo los imprimo, tendría yo que mandar aquí a pedir que imprima arreglo 1, que imprima arreglo, perdón, que imprima arreglo 0, que imprima arreglo 1, que imprima arreglo 2, que imprima arreglo 3. Y de la misma forma tendría yo que hacerlo aquí. ¿Sale? Prácticamente tendría que poner aquí un printf tal, printf tal. ¿Sale? Es lo que tendríamos que hacer. ¿Sale? Obviamente aquí en el ejemplo que yo estoy colocando, pues es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de utilizar arreglos? ¿Sale? Voy a definir otro arreglo. Vamos a poner elementos, paréntesis de tamaño 5, por ejemplo. ¿Sale? Voy a tener 5 elementos. Lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Voy a colocar for, recuerden que es un ciclo, int c, Para. ciclo para, y después coloco para, defino una variable que es c igual a 0, o sea que voy a empezar en c igual a 0. Cuando c sea menor que el tamaño de mi arreglo, que sería 5, punto y coma, c más más. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Y yo hago Sí. lo siguiente. Voy a colocar aquí, por ejemplo, printf, comillas, ingresa el valor de la posición C. Aquí por ciento de, comillas, coma, C. Punto y coma. ¿Qué me va a hacer este pequeño ciclo? Este pequeño ciclo lo que me va a hacer es, voy a poner aquí un diagonal N, diagonal, poner aquí un diagonal invertida N. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a escribir, ingresa el valor de la posición y me muestra el valor de la variable C. Y el primer valor de la variable C es 0. Termina, vuelve a entrar y ahora me va a mostrar 1, después 2, después 3, después 4. Y el 5 ya no, porque entonces C ya no es menor que 5, ya es igual, entonces ya no lo va a volver a hacer. Pero él ya me mostró 5 valores. Vamos a ver si es cierto. Ahí está. Y esto es lo que les mencionaba. Ingresa el valor de la posición 0, ingresa el valor de la posición 1, ingresa el valor de la posición 2, ingresa el valor de la posición 3 ingresa el valor de la posición 4. ¿Sale? Entonces, la ventaja del arreglo, ¿sale? Es que yo puedo hacer eso que yo hice para que me muestre ese conteo de 0, 1, 2, 3, 4, que ya lo habíamos hecho en la clase anterior. Yo lo voy a usar a mi favor, ¿sale? Ampersand,
No. Ajá. Ampersand de, comillas, coma, y mi arreglo, a ver si no la estoy regando, y aquí colocamos C. Punto y coma. A ver si no cometí un error. Ahorita veremos. Ahí está. Ingresa el valor de la posición 0, 1. Ok, si estoy mal. Aquí, no recuerdo, aquí es por ciento de. Y aquí es coma ampersand. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí se supone que yo ya guardé el valor dentro de mi arreglo. Entonces yo puedo definir otro ciclo. Inclusive lo podría hacer dentro del mismo ciclo, pero no tiene caso, ¿no? Definimos otro ciclo y aquí en vez de poner esto voy a colocar el valor de la posición por ciento de es 2 puntos por ciento de. ¿Sale? Comillas, coma, el primero sería C, coma, el segundo sería... Ah, perdón, no es arreglos, aquí es elementos. Perdón. Elementos. Y aquí sería C, coma, elementos, corchete, C, punto y coma. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Yo le doy play. Ahí está, ingresa el valor de la posición 0. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sale? Ok, me faltó aquí un punto y coma, un diagonal N para que se vea mejor. Diagonal invertida N, ahora sí. Ok, quedamos 1, 2, 3, 4, 5, perdón. Y ahí está. ¿Sale? Y aquí me muestra los valores. El valor de la posición 0 es 1, que fue el que ingresamos. El valor de la posición 2 es 2. El valor de la posición 3 es 3. El valor de la posición 3 es 4. Y el valor de la posición 4 es 5, que fue lo que nosotros ingresamos. Aquí es donde el arreglo, ¿vale?, nos muestra sus beneficios. Yo puedo hacer este tipo de acciones. Si yo lo quisiera hacer con variables, yo tendría que poner, ingresa el valor del arreglo 0. Después, ingresa el valor del arreglo 1. Ingresa el valor del arreglo 2. Ingresa el valor del arreglo 3. Ingresa el valor del arreglo 4. Supongamos que nosotros estamos pidiendo, no sé, supongamos que nuestro método de ingresar datos no es el teclado, es un código, es un lector de código de barras. Y este programa no es simplemente para ingresar números, sino que en ese arreglo él accede precios de los productos que alguien está comprando. Prácticamente estamos haciendo un punto de venta. ¿Sale? ¿Qué es lo que va a suceder? Que el usuario tendría que saber desde un inicio cuántos elementos está ingresando el usuario. O sea, el programador tiene que saber o puede poner un límite. ¿Sabes qué? Por compra solamente 10 artículos. Y entonces va a pedir siempre 10 veces los precios, 10 precios de productos. Entonces, si el usuario lleva 20, primero le sumas 10 y luego le haces otros 10 y le das 2 tickets y le cobras 2 veces. No se hace funcional. ¿Sale? Entonces, aquí es donde entra la parte del arreglo. ¿Sabes qué? Tal vez no va a ser para un ciclo for, tal vez sea para un ciclo while, para que el cajero pueda salir del ciclo. En este caso, supongamos que no es así. Y pues nosotros podemos limitar también a 10. En el caso de que no, les digo, podemos poner aquí un while en el cual obliguemos al sistema a finalizar el ciclo. ¿Sale? Lo podemos hacer. No lo vamos a hacer por el momento, lo vamos a dejar de esta forma. Y la ventaja de que yo ya hice esto, por ejemplo, voy a borrar esto. ¿Sale? Y voy a colocar aquí un printf. Voy a colocar Abarrotes London. Ahí está. Punto y coma. ¿Sale? Entonces, es una tienda.
Vamos a colocar aquí diagonal N, diagonal N, diagonal N. Vamos a ponerle por aquí unos... que se entienda que es un título, ahí está. Ingresa el valor, vamos a poner... Ingresa el valor del producto 1, por ejemplo. ¿Sale? O del producto, y ahí está C. ¿Sale? Aquí lo que podríamos hacer es poner C más 1. ¿Sale? Y con este C más 1 aquí ya nos va a aparecer, en vez de 0, 1. ¿Sale? Y aquí, una vez que estamos aquí, aquí en vez de dar el valor de la posición, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo definir aquí, dentro de aquí, poner otra variable que se llame total. ¿Sale? Y entonces aquí, colocar total. Ok, voy a inicializar la 0. Siempre traten de inicializar sus variables. Total igual a total más elementos en la posición C. Punto y coma. ¿Qué es lo que va a hacer? Conforme va recorriendo, ya se dan cuenta que aquí vamos recorriendo los elementos, lo va a ir sumando en total, ¿sale? Y se va a ir sumando y se va a ir sumando y al final va a obtener el total. Entonces aquí le vamos a poner el total de la compra es 2 puntos por ciento de, quitamos a C y dejamos a elementos y lo sacamos de lo sacamos del ciclo porque si no lo va a estar imprimiendo cada vez que regrese. Le damos play y miren, aquí tengo un error, ok. Ok, aquí no es elemento C, aquí es total. Ahí está. Le damos play. Y ahora sí, Abarrotes London ingresa el valor del producto 1, 150, el valor del producto 2, 75, el valor del producto 3, 30, 12 y, no sé, 32. Y él automáticamente hace el valor de la suma. Si no fuera un arreglo, yo tendría que poner producto 1 más producto 2 más producto 3 más producto 4 más producto 5. Tendría yo que hacer esa línea de código. La ventaja del arreglo es que yo con un ciclo puedo recorrer el arreglo de atrás, de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, dependiendo de la condición que nosotros pongamos. En la clase anterior, nosotros vimos cómo puedo, por medio del ciclo, contar de manera ascendente y contar de manera descendente. Entonces yo puedo leer el arreglo ya sea de manera ascendente, como lo hicimos aquí, o de manera descendente de 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá, chavos? ¿Sí se entiende esta parte de los arreglos? Sí, creo que sí siento, sí lo estoy entendiendo poco. Bueno, más. Ok, perfecto. ¿Los demás? ¿Vamos bien? Una vez casi la programación, casi, bueno, lo que le entendí que como la tipo calculadora que va sumando los datos de Ándale. 1 más 1 más 1 más. La calculadora, las calculadoras viejitas, las que nada más eran de 9 dígitos, no las científicas, que le dabas un número y le dabas más, y le ponías otro número y le dabas más y lo ibas sumando, es eso, prácticamente es en teoría un arreglo. ¿Sale? Las actuales ya no, porque ya hacen una lectura de caracteres, que también es algo muy interesante de realizar, porque nosotros lo podemos meter en un arreglo, de hecho. Sí, es algo muy interesante. ¿Por qué? Un programa para hacer una calculadora de ese estilo, yo puedo pedir, por ejemplo, que el usuario ingrese una cadena de caracteres. No sé, que él ponga 150 más 45, perdón, 150 más 45 más 9 menos 2 por 3. Y eso es lo que lee el programa. ¿Qué es lo que va a hacer el programa? Obviamente lo tenemos que programar nosotros, le tenemos que decir, va a ser un recorrido elemento por elemento, ¿sale? Y de ese recorrido elemento por elemento, él va a, esto se vuelve un arreglo, pero de letras, un arreglo de caracteres.
Y entonces vamos a hacer primero el primer recorrido. Si él identifica un carácter diferente, que no sea un número, ¿sale? Él, podríamos decir que va a ir haciendo un conteo. Entonces aquí ya es 1, 2, 3, 4. Como son 4, él identifica que son 5 números los que tiene que almacenar. Y entonces esta cadena de caracteres se divide hasta el punto donde deja de ser un número. Entonces de aquí se divide hasta acá y guarda este 150 en una posición del arreglo. Luego el 45 en otra posición del arreglo, el 9 en otra posición del arreglo, el 2 en otra posición del arreglo, el 3 en otra posición del arreglo, y de la misma forma puede guardar los signos en otro arreglo de tipo carácter. ¿Sale? Y entonces después une los arreglos, identifica cuáles son los signos y hace las operaciones pertinentes. También se puede, obviamente es un poquito más complejo, ¿sale? Pero lo podemos hacer con los conocimientos que hoy tenemos porque solamente requerimos ciclos, requerimos condicionantes y nada más para hacer ese programa que les estoy mencionando. No se requiere nada más. Obviamente ya nada más es ahí buscar qué posibilidades hay con los arreglos, tipos de arreglos. Va a haber el mismo tipo de elementos que tenemos en variables, tipo entero, tipo flotante, tipo cadena de carácter. Cadena de carácter ya son las letras. ¿Sale? Por ejemplo, aquí en elementos, en vez de que sea tipo entero, lo puedo colocar de tipo cadena y escribir una palabra, por ejemplo, mi nombre completo. ¿Sale? ¿Alguien más que tenga alguna duda? No, perfecto. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos solucionar sistemas de ecuaciones, ahorita un poquito más orientado a las matemáticas, sistemas de ecuaciones, matrices, almacenar productos y después acceder a esos productos, estilo una base de datos, ¿vale? Se puede hacer. Obviamente aquí la problemática es que la base de datos sería completamente numérica, ¿sale? Ya después de esto, pues en los lenguajes de programación eh, se siguen usando arreglos, pero crearon otros sistemas más eficientes para almacenar información, en este caso las bases de datos, pero dentro de la programación existen listas, existen ya en programación orientada a objetos, la que estamos viendo es estructurada en programación orientada a objetos, creamos objetos y dentro de esos objetos le podemos dar n número de variables, de valores. ¿Sale? Entonces es como trabajar con arreglos, pero con otro punto de vista y otra perspectiva que los vuelve más fáciles de utilizar y más accesibles para utilizar en ciertas actividades. ¿Sale? Ok. En cuanto la siguiente semana tenemos examen, chavos. Les voy a subir el día de mañana el cuestionario. Creo que se va a aplicar la misma modalidad, la misma temática que el cuatrimestre pasado, en el cual se les daba a ustedes el cuestionario. Y a partir del cuestionario se resolvía el examen. Ya les recuerden que son preguntas abiertas, son alrededor de 70 preguntas abiertas. Voy a ver cuántas logro sacar. De lo que hemos visto, considerando variables, librerías, tipos de datos, estructuras, desde PCIN, que es un algoritmo, que es un diagrama de flujo, que es un pseudocódigo, de ese estilo, no genéricas. Pero también voy a poner por ahí, tal vez que realicen un diagrama de flujo y que realicen un programa muy simple, ¿no? Muy sencillo, resolver una problemática muy simple para que les pueda dar tiempo de resolverlo en una hora. ¿Sale? Recordemos que el examen final es de una hora nada más. Voy a comentarle a Víctor, no sé si ahorita escuche, creo que por el método en el cual se une, creo que no puede oírnos, desconozco, creo que no, digo desconozco.
si yo puedo realizar los exámenes a partir de esos cuestionarios. En caso de que yo pueda, pues el examen contendrá de las mismas preguntas abiertas que van a contener ese cuestionario, de esas mismas se va a sacar el examen, pero cambiando la modalidad, que no sea completamente abierta, sino por ahí una de opción múltiple con la información que viene en las preguntas. O sea, prácticamente voy a hacer la migración de una pregunta abierta a una pregunta de opción múltiple. Sale una pregunta de rellenar espacios en blancos. No sé si se acuerdan de esas o de relacionar columnas, porque se me hace un poquito más viable que el de preguntas completamente abiertas, que al fin y al cabo van a copiar y pegar lo que está en el cuestionario, ¿no? No le veo mucho sentido. Pero bueno, ya veré con Víctor cómo se realiza. Voy a colocarles 3 exámenes en plataforma. También voy a hablar con Víctor si yo los puedo diseñar. Voy a crear 3 exámenes en plataforma y voy a colocar una lista con los nombres e indicándoles qué examen les toca. ¿Se acuerdan como en los exámenes que les ponía qué ejercicio les toca resolver? En este caso les voy a colocar qué examen les corresponde resolver. Lo voy a hacer de esta forma porque si yo creo en el examen un banco de preguntas, pues igual y coloca preguntas complejas. Por ejemplo, si les pongo que pongo 3 ejercicios de crear código, de programar, y aleatoriamente le coloca un solo examen los 3, pues va a ser un poquito injusto a alguien que nada más le coloque preguntas abiertas. Por eso es el que quiero hacerlos, para que pueda manipularlos y que cada quien le toque el mismo tipo de reactivos. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá, chavos? ¿Observaciones en cuanto al examen? En cuanto a tareas, creo que en esta unidad ya no hubo, espero, como tal ya no se las dejé. Espero que hayan puesto en práctica la parte de programación, porque si no les va a costar mucho en el examen. Recapitulando un poquito la semana, me estuvieron mandando actividades de SolidWorks, pero no me enviaron el archivo, solamente me enviaron un PDF. Se supone que ya pasaron las fechas, pero bueno, se los voy a tomar en cuenta a las personas que me lo enviaron, no al 100% porque ya está a desfase, unas 3 semanas después, un poquito de desfase del desfase, porque recuerden que ya se habían cerrado y se volvieron a habilitar las actividades. Ahorita que tengan tiempo, descargan algunos archivos que les subí a plataforma en la materia de dibujo asistido por computadora. Son las piezas, ya las hice en el SolidWorks 2010 para que ustedes puedan trabajar con ellas, ¿va? Les digo, ya las hice, ya las van a poder abrir todos, tanto 2015 como 2010. Quité los subensambles, esos subensambles los van a hacer ustedes, eso sí los requiero que me los entreguen, perdón, dentro de la siguiente semana, antes del día sábado. ¿Sale? El de la Junta Cardan van las piezas que realmente para esa ya las deberían tener. Recuerden que el acuerdo para las piezas fue en el motor V8. De todas formas van anexadas para los que no las hayan podido realizar, para que se puedan enfocar en el ensamble y no pierdan tiempo. El examen de SolidWorks también va a ser teórico práctico. Va a traer, ajá. Es que, bueno, me sacó la plataforma porque ya no escuché que dijo que había subido unos archivos a la plataforma. Sí, subí este archivo, creo que ahí están viendo todo. Ajá, ahí están viendo todo. Subí este archivo en la unidad número 2, me falta subir los videos, que dice pieza para ensamble. Sale en esta pieza para ensamble van los archivos de los 2 ensambles que vamos a realizar. Déjenme se los enseño. Los hice en SolidWorks 2010 para los compañeros que tenían 2010. Ya los van a poder abrir. Va tanto los elementos de la Junta Cardan, No. ¿sale? Como las de el motor, ¿sale? Las van a poder abrir tanto 2015 como 2010. Ah, bueno. ¿Sale? Ahorita que comencemos la clase de dibujo, vamos a hacer el ensamble
del motor V8. La junta Cardan prácticamente la terminamos de la clase pasada. No he subido el video, espero subirlo el día de hoy, junto ya con la clase de hoy, para que tengan la semana para poder realizar el ensamble. El ensamble de la junta Cardan está simple, es un poquito más complicado el ensamble del motor. Está un poquito más tedioso, porque son más piezas a ensamblar, pero de ahí tienen el mismo grado de dificultad. ¿Sale? Esos serían los últimos entregables de ¿cómo se llama? De dibujo asistido. Para esta materia voy a requerir que me hagan un mapa conceptual sobre todo lo que vimos del lenguaje C. Recuerden que vimos su estructura. Un mapa conceptual. Ajá. Que considere, por ejemplo, su estructura, que considere tipos de datos, que considere funciones, if, si, funciones, por ejemplo, el if, el while, el for, bueno, the while no vimos, los arreglos y demás. ¿Sale? No nos va a dar tiempo ver más de C. No es un lenguaje que sea muy utilizado en la actualidad, esa es una realidad, pero va de la mano con circuitos digitales 2, que la van a llevar ustedes como dentro de un año, que vuelven a ver programación, pero orientada a electrónica, ¿sale? A circuitos programables. Entonces, es una forma de familiarizarse con ese tipo de lenguaje y de todas formas, si se quieren dedicar a ustedes a la programación automotriz, recuerden que un vehículo ya es un sistema inteligente, entonces pues les viene bien. ¿Sale? Actualmente la automotriz va de la mano prácticamente con la programación. Recordemos que la inteligencia artificial está en su auge. La mayor parte ya de los vehículos empiezan a incorporar inteligencia artificial, que si bien tal vez dentro de su campo laboral nunca vayan a hacer ustedes la programación de una inteligencia artificial, porque al fin y al cabo son elementos computacionales y van más orientados a un especialista, tanto por su complejidad, pero por lo menos pueden conocer cómo está conformado un vehículo inteligente, ¿no? E inclusive ustedes crear más adelante sus propios gadgets, sus propios elementos para un vehículo de ese estilo, ¿no? Una cámara, un detector de proximidad, etcétera, ¿no? Reconocimiento facial, reconocimiento de huella digital para el encendido, para la apertura y demás. Todo eso se puede hacer a partir de la programación. Sale y se le puede incluir al vehículo. Sale o utilizar la programación para hacer muchas cosas dentro del vehículo, sale actualizaciones y demás, que pues al fin y al cabo la programación les sirve para eso. Sale, chavos, entonces, ¿alguien que quiera abordar algo? ¿Nos queda menos de un minuto? Creo que no. Ok, entonces ahorita nos vemos en la materia de dibujo. Porque esto se va a cerrar. Sale, chavos. Ok, ¿en unos 10 minutos? Ajá, en 10 minutos en lo que se guarda la clase, porfa. Ok. Ok.